La selva de Sarawak se desplegaba ante ellos como una vasta y misteriosa extensión, un océano verde interminable que consumía todo lo que tocaba. Las copas de los árboles se enredaban entre sí, formando un dosel tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. Lo poco que lograba filtrarse daba a la jungla un brillo etéreo, casi irreal, como si se encontraran en el umbral de otro mundo. La humedad pegajosa y el calor sofocante eran insoportables, pero no eran lo único que agobiaba al equipo de Amir. Desde que habían comenzado su expedición, todos sentían un malestar que no podían explicar. Algo en el ambiente, más allá del calor y los insectos, hacía que el aire pareciera más denso, casi difícil de respirar. Amir caminaba a la cabeza del grupo, seguido de Nadia, Samir y Lee, todos especialistas en biología y ecología. Junto a ellos iba Akmel, el cazador local que habían contratado como guía. Su paso, aunque firme, denotaba una inquietud que Amir no había visto en él hasta ahora. Akmel era un hombre duro, acostumbrado a los peligros de la selva, pero en los últimos días había comenzado a volverse cada vez más callado. Sus ojos se movían de un lado a otro, escrutando cada sombra que proyectaban los árboles, cada movimiento sutil en la espesura. Aquí nunca ha estado tan tranquilo, murmuró Akmel en voz baja mientras encendía un cigarrillo, observando los alrededores con ojos entrecerrados. La selva guarda secretos. Amir detuvo su paso y miró al guía. No era la primera vez que el cazador soltaba una advertencia críptica, pero había algo diferente en su tono, algo que hacía que la advertencia se sintiera más como una declaración inminente. Lo cierto era que, desde el primer día, algo se sentía fuera de lugar. No se escuchaban los sonidos típicos de la selva. No había cantos de aves, ni el zumbido constante de los insectos, solo un silencio sepulcral que cubría el entorno como una manta sofocante. Amir tragó saliva, intentando despejar los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Después de todo, ellos eran científicos, no cazadores de mitos. Los rumores que los habían traído hasta allí hablaban de una aldea perdida, un asentamiento olvidado por el tiempo, abandonado por sus habitantes sin dejar rastro. Algunos locales mencionaban a Louran Bunyan, los espíritus invisibles del bosque, mientras otros hablaban de algo mucho peor, el Antupenangalan, una entidad demoníaca que se movía en la oscuridad. Pero Amir se había propuesto ignorar esas supersticiones. Él buscaba respuestas tangibles, científicas. La tercera tarde de caminata, tras horas de atravesar ríos y escalar colinas cubiertas de maleza espesa, el equipo llegó finalmente a lo que había sido la aldea. O, mejor dicho, a lo que quedaba de ella. Las antiguas cabañas de madera, alguna vez orgullosas construcciones, estaban ahora inclinadas y rotas, aplastadas bajo el peso del tiempo y la invasiva vegetación. Árboles y enredaderas habían comenzado a tragarlas, las raíces serpenteaban por los tejados y los suelos, como si la selva estuviera reclamando lo que le pertenecía. El lugar tenía un aire de desolación que golpeaba los sentidos. No había rastro de vida humana, ni animales, ni siquiera huesos que pudieran contar una historia. Solo el eco del viento colándose entre las estructuras vacías. Es, como si nunca hubiera habido nadie aquí, comentó Nadia en voz baja, mientras sus ojos escudriñaban el paisaje. O como si algo se los hubiera llevado, respondió Samir, su voz apenas un susurro. Amir no podía negar lo que sentía. La atmósfera era pesada, cargada de una presencia invisible que no lograba identificar. Intentó concentrarse en su trabajo, tomando notas sobre la flora que había consumido el lugar, pero la mente le jugaba malas pasadas. Cada vez que miraba hacia las sombras entre los árboles, tenía la sensación de que algo, o alguien, lo observaba desde las profundidades de la selva. Los otros miembros del equipo también parecían incómodos, sus movimientos más lentos, sus miradas más nerviosas. Al caer la noche, el equipo decidió montar el campamento a unos metros de la aldea. Nadie habló durante la cena. El silencio reinaba, y cada sonido, por mínimo que fuera, se amplificaba hasta un punto insoportable. El crujido de una rama, el viento susurrando entre las hojas, todo adquiría una cualidad inquietante, como si la selva quisiera comunicarse con ellos, advertirles de algo que aún no comprendían. Akmel, por su parte, se mantenía apartado del grupo, fumando en silencio mientras miraba a la oscuridad con ojos atentos. Amir se reclinó en su tienda de campaña, pero el sueño no llegó.
El eco de las leyendas que había oído en los pueblos cercanos seguía rondando su mente. Pensó en el Antupenangalan, esa criatura demoníaca de la que tantos hablaban en voz baja. La historia de una mujer cuya cabeza se desprendía de su cuerpo para cazar a los vivos por la noche. Parecía ridícula a la luz del día, pero en la oscuridad de la selva, el mito adquiría una cualidad espeluznante. Amir intentaba deshacerse de esos pensamientos irracionales, pero algo en el ambiente le hacía imposible relajarse. El viento, que había sido un susurro constante, de repente cambió. Ahora parecía formar palabras. No eran claras, pero resonaban en sus oídos como un murmullo profundo, una advertencia que no podía entender completamente. Se levantó, respirando con dificultad, y se quedó inmóvil en la entrada de su tienda, escuchando. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Amir sintió cómo se le helaban las venas. Se incorporó de un salto y tomó su linterna, corriendo hacia la fuente del grito. Los demás lo siguieron, confundidos y atemorizados, con las linternas temblando en sus manos. Era Nadia. Su tienda estaba vacía. Nadia, gritó Lee con voz temblorosa mientras apuntaba con su linterna hacia la jungla. El campamento se convirtió en un caos. Los gritos de Nadia habían sido breves, pero desesperados. Ahora solo quedaba el silencio. Amir intentó calmar a su equipo, pero su propia mente estaba a punto de ceder al miedo. Samir y Lee, con las linternas en alto, comenzaron a correr en diferentes direcciones, llamando a Nadia a gritos, pero la selva no devolvía respuesta alguna. Solo el eco de sus voces y el persistente silencio. «Deteneos», gritó Amir, intentando mantener el control. «No os separéis». Pero era demasiado tarde. La selva parecía cerrarse a su alrededor. Las linternas, que antes iluminaban tímidamente el camino, ahora parecían inútiles frente a la opresiva oscuridad que se apoderaba del campamento. Amir retrocedió lentamente, mirando a su alrededor con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que algo los observaba desde las sombras, algo que la ciencia no podía explicar. Con la linterna temblando en su mano, intentaba controlar su respiración mientras buscaba con la mirada algún rastro, alguna señal de lo que había sucedido. El campamento, apenas iluminado por las débiles luces, se sentía más pequeño, más vulnerable de lo que debería. Los árboles, que antes parecían una barrera de protección, ahora se alzaban como gigantes amenazantes, escondiendo secretos antiguos en sus sombras. «¿Nadia?», volvió a gritar Amir, su voz rasgando el aire húmedo. «Nadia, respóndenos». Lee y Samir lo seguían de cerca, moviéndose entre la maleza con urgencia, mientras Akmel, más apartado, miraba hacia la oscuridad con los ojos vidriosos, como si esperara que algo emergiera de allí en cualquier momento. El cazador no decía nada, pero sus manos temblaban, y sus oraciones en voz baja se convertían en murmullos apenas audibles. El grupo se adentró en la selva, las linternas lanzando haces de luz que parecían perderse en el aire denso, apenas iluminando los árboles retorcidos y las raíces que sobresalían del suelo, amenazando con hacerlos caer en cada paso. Era como si la selva misma se estuviera cerrando a su alrededor, guiándolos hacia un destino del que no podrían escapar. Los minutos pasaban, pero el miedo distorsionaba la percepción del tiempo. Lo que podrían haber sido 5 minutos se sentía como una eternidad. Cada vez que alguien pisaba una rama seca o tropezaba con una piedra, los corazones se detenían por un segundo, pensando que algo estaba a punto de abalanzarse sobre ellos. Amir notaba que su equipo estaba al borde del colapso, y no podía culparlos. Él mismo sentía como la realidad se desmoronaba a su alrededor. Finalmente, llegaron a un claro. La luna, oculta en gran parte por el dosel de los árboles, proyectaba una luz tenue, casi irreal, que iluminaba lo que quedaba del campamento. Allí, suspendida en el aire, estaba Nadia. Su cuerpo flotaba a varios metros del suelo, completamente inmóvil. Sus extremidades colgaban inertes, y su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba congelado en una expresión de puro pánico. Los ojos, vacíos y opacos, miraban fijamente hacia el cielo, como si hubieran sido despojados de todo vestigio de humanidad.
La piel de Nadia comenzaba a mostrar signos de descomposición, oscureciéndose y hundiéndose como si algo la estuviera devorando desde dentro. Amir sintió un frío helado recorriéndole la columna vertebral, paralizándolo en el lugar. Lee gritó, retrocediendo con una mano temblorosa cubriéndose la boca. Samir cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Akmel, el más experimentado en la jungla, solo murmuraba oraciones con mayor fervor, pero sus palabras no tenían poder contra lo que veía. Un susurro gutural emergió de la oscuridad, bajo, profundo, inhumano. Resonaba entre los árboles, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una advertencia, una condena. El equilibrio ha sido roto. Nadie debía entrar aquí, pronunció la voz, cargada de un odio antiguo que trascendía el tiempo. Amir apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo cuando lo vio. De entre las sombras, emergió lentamente una figura que parecía salida de las peores pesadillas. El Antu-Penang-Galan. La criatura, deforme y grotesca, se desplazaba flotando por el aire. Su cabeza, separada del cuerpo, estaba unida a una maraña de órganos que colgaban como tentáculos retorcidos. La piel de su rostro, pálida y estirada, reflejaba el fin mismo, mientras sus ojos brillaban con un odio profundo. La boca de la criatura se abrió lentamente, revelando dientes afilados y oscuros, mientras emitía un sonido sibilante, una especie de carcajada espeluznante que se arrastraba por el aire como un veneno invisible. «Corred», susurró Amir con la garganta cerrada por el miedo, pero nadie lo escuchó. El miedo los tenía atrapados, inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor de ellos. Entonces, la criatura se movió. Con una velocidad inhumana, el Antu-Penang-Galan se lanzó hacia ellos. La maraña de órganos serpenteaba detrás, moviéndose como serpientes hambrientas. Lee gritó y corrió en dirección opuesta, tropezando entre las raíces y ramas. Samir, todavía en el suelo, apenas pudo levantarse antes de que Amir lo empujara en un intento desesperado por sacarlo de allí. La selva, que antes era densa y asfixiante, ahora parecía una trampa. Las ramas y las lianas colgaban como si quisieran detenerlos, atraparlos en su escape. Amir corría sin rumbo, sus pensamientos nublados por el pánico. La linterna en su mano temblaba violentamente, iluminando fragmentos de la jungla que parecían cambiar a su alrededor. Los árboles se retorcían en la oscuridad, formando figuras que parecían moverse con vida propia. El sonido de sus propios pasos, el latido ensordecedor de su corazón y los gritos de sus compañeros se mezclaban con el ruido gutural de la criatura que los perseguía. El primer grito que se apagó fue el de Lee. Amir escuchó el crujido de ramas, seguido de un grito sofocado que fue cortado de repente, como si alguien hubiera apagado el sonido. Giró la cabeza, pero solo vio oscuridad. No había rastro de Lee. La jungla lo había tragado. El segundo en desaparecer fue Samir. Amir escuchó su respiración entrecortada detrás de él, pero de un momento a otro, esa respiración se detuvo. Cuando Amir giró la cabeza, no vio nada más que la selva, implacable y eterna. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. No había señales de lucha, ni de vida. La jungla misma parecía conspirar con la criatura, tragándose a sus compañeros sin dejar rastro. Amir estaba solo. Su respiración era agitada, su corazón latía a un ritmo frenético. Sabía que no podría seguir corriendo mucho más. Sus piernas se sentían como plomo y el aire húmedo le quemaba los pulmones. De alguna manera, había logrado alejarse del campamento, pero sabía que la criatura seguía cerca. La sentía, como una presencia invisible que lo acechaba, moviéndose con la selva, controlando cada rama, cada sombra. De repente, todo quedó en silencio. No había viento, no había sonidos de animales ni insectos. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Amir se detuvo, jadeando, y apuntó su linterna en todas direcciones, pero no vio nada. Solo oscuridad. Su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder, pero las piezas no encajaban. Nada de esto tenía sentido. Y entonces, lo comprendió. No estaba enfrentándose a un simple ser. La selva, la misma jungla que los rodeaba, estaba viva.
El Antu Penanggalan no era solo una criatura, sino una extensión de la selva misma, una manifestación de algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier leyenda. Estaban en su territorio, y ahora, estaban pagando el precio. El equilibrio había sido roto. El amanecer llegó como una caricia cruel, trayendo consigo una luz tenue que apenas lograba penetrar el denso dosel de la selva. El aire seguía siendo espeso, cargado de humedad, pero el calor que anunciaba el día no ofrecía consuelo alguno. Para Amir, esa primera luz no significaba nada. No había alivio, no había esperanza en el resplandor del sol. Apenas podía moverse, su cuerpo destrozado por el cansancio y el miedo que lo había acompañado durante toda la noche. A cada paso, sentía el peso de los recuerdos de sus compañeros perdidos, arrastrados uno por una fuerza que aún no podía comprender. Emergió del borde de la selva, tropezando hacia lo que quedaba del campamento. Allí, en medio de las tiendas caídas y el equipo abandonado, vio una figura sentada junto a una fogata apagada. Akmel, el cazador que había sido su guía y quien conocía mejor que nadie los secretos de aquella selva, estaba inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Su cuerpo parecía intacto, pero algo en él estaba roto, algo más profundo que cualquier herida física. «Akmel», susurró Amir, apenas reconociendo su propia voz, ¿qué ha pasado? El cazador no levantó la vista. Seguía sentado, en completo silencio. Durante unos largos segundos, Amir pensó que su mente había colapsado finalmente bajo la presión de la noche anterior. Pero entonces, con lentitud, Akmel giró la cabeza hacia él. Sus ojos, normalmente afilados y alerta, ahora estaban vacíos, desprovistos de toda emoción o reconocimiento. La chispa de vida que alguna vez los habitó se había apagado, dejándole una mirada hueca y perdida. «Nos cazó porque hemos roto el equilibrio», murmuró Akmel, como si estuviera pronunciando un veredicto ineludible, un juicio que había sido sellado mucho antes de que cualquiera de ellos se adentrara en la selva. El Antu Penanggalan no es solo un monstruo. Protege lo que pertenece a la selva. Amir no podía apartar la mirada de su guía. Sabía, en el fondo de su ser, que Akmel ya no estaba completamente allí. La selva había tomado algo de él, algo esencial, algo que no podría recuperar nunca más. Mientras el silencio se hacía más pesado a su alrededor, Amir sintió que la realidad de lo que había sucedido comenzaba a hundirse en su mente. El Antu Penanggalan no era simplemente una criatura, era una manifestación del equilibrio, una fuerza que existía para preservar el delicado balance entre la naturaleza y los intrusos. Y ellos, al adentrarse en ese territorio prohibido, habían alterado ese balance de manera irreversible. «No podemos quedarnos aquí», dijo Amir, intentando sonar firme, pero su voz temblaba. «Tenemos que irnos. Tenemos que salir de esta selva». Akmel no respondió, pero lentamente se levantó de su lugar junto a la fogata apagada. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si su cuerpo funcionara por pura inercia. Sin decir una palabra más, ambos comenzaron a caminar en dirección opuesta a la aldea maldita, alejándose de los recuerdos de la noche anterior. El sendero por el que habían llegado era apenas visible entre la maraña de árboles y plantas, pero Amir confiaba en que todavía podían encontrar la salida. A medida que avanzaban, el silencio los envolvía como una sombra. Ninguno de los dos hablaba, pero el peso de la situación parecía apretar sus gargantas con una fuerza invisible. La selva seguía observando, lo sabían. Aunque no podían verla, sentían la presencia del Antu Penanggalan acechando, una sombra en los rincones de su visión periférica. Sabía que la criatura no los había dejado ir del todo. No había escape fácil. Estaban marcados. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pero su luz no traía alivio, solo revelaba con más claridad lo que la noche había ocultado. La jungla, a plena vista, era aún más espantosa. Las ramas de los árboles se entrelazaban en formas grotescas, y las raíces sobresalían del suelo como garfios que parecían intentar atraparlos en cada paso. Fue entonces cuando Akmel se detuvo de repente. Amir, demasiado agotado para reaccionar rápidamente, casi tropezó con él. El cazador estaba rígido, como si algo lo hubiera paralizado en su lugar. Amir lo observó con el corazón acelerado, sus pulmones quemándole por el esfuerzo de caminar sin descanso.
Los ojos de Akmel estaban fijos en algo frente a él, algo que Amir no podía ver aún, pero que sabía que no quería ver. «¿Akmel?», preguntó Amir, con la voz débil. Sin girarse hacia él, Akmel comenzó a murmurar, su voz quebrada por un miedo antiguo que parecía haberse apoderado de cada célula de su cuerpo. «Nadie debía entrar aquí», murmuró con una voz no era la suya. Era la misma voz que habían escuchado la noche anterior, la voz del Antu Penanggalan. Amir dio un paso atrás, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Los ojos de Akmel, antes vacíos, ahora estaban llenos de algo más. Algo antinatural. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. «Akmel», susurró Amir, pero su voz se apagó antes de que pudiera continuar. El cazador giró la cabeza lentamente, su mirada fija en Amir, pero sus ojos no lo veían. Estaban llenos de un vacío abismal, una oscuridad que parecía devorar todo lo que tocaba. Sin previo aviso, el cuerpo de Akmel se convulsionó violentamente, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Amir dio un paso atrás, conmocionado, mientras su guía caía al suelo, convulsionando y retorciéndose. Los susurros comenzaron de nuevo, resonando en el aire, rodeándolos por completo. Las palabras ininteligibles fluían entre los árboles, provenientes de todas direcciones. La selva estaba hablando, emitiendo un juicio final sobre ellos. El Antu Penanggalan no los dejaría ir. No había escapatoria. Amir intentó correr, pero sus piernas no respondían. El suelo bajo sus pies parecía hundirse, como si la selva misma se alzara para atraparlo. Los árboles se cerraban a su alrededor, sus ramas convirtiéndose en garras que se extendían para alcanzarlo. El aire se volvió denso, sofocante, mientras los susurros crecían en intensidad. «Nadie debía entrar aquí», repitió la voz de Akmel, ahora completamente inhumana. De repente, la selva se movió. Las ramas de los árboles, antes quietas, comenzaron a retorcerse como serpientes, y las raíces del suelo se alzaron, envolviendo las piernas de Amir con una fuerza implacable. El miedo lo paralizó mientras sentía como la jungla lo reclamaba, arrastrándolo hacia su interior. Con un grito ahogado, intentó liberarse, pero fue en vano. La selva lo rodeaba, lo absorbía. Sus pulmones ardían, su visión se oscurecía. En su mente, la voz del Antu Penanggalan resonaba una última vez. El equilibrio ha sido quebrado. Ahora todo será restaurado. Y con eso, la jungla cerró sus garras en torno a Amir, y el último vestigio de vida humana se desvaneció en su silenciosa vigilia. El campamento quedó desierto, y la selva, con su guardián oculto en las sombras, volvió a su eterno equilibrio, esperando al próximo que se atreviera a cruzar sus fronteras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.